Bien, hola y bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, esta vez de clases de inglés básico 2. Bueno, no le puedo contar sobre mi vida porque eso me lo estaban repuchando en mis antiguos videos, pero quiero recalcar algo sobre lo del básico 1 y el básico 2. Bueno, quisiera abordar un poquito más del básico 1, pero yo por cuestiones de tiempo no he podido hacerlo. Incluso de básico 2 no me he atrevido a hacerlo porque tengo que aprender demasiadas cosas y bueno, no sé qué tan... Bueno, no creo que tenga ninguno de los derechos de autor sobre esta página o cosas contenidas, pero solo quiero hablarles sobre lo que veo en básico 2 y a darles un medio ejemplo de cómo hacer las estructuras gramaticales y cómo hablarlo más fluido y todo esto en un modo que yo he entendido, porque tampoco soy un gran hablador de inglés en este momento. Si ni siquiera el español puedo hablarlo bien y a veces me trabo. Pero bueno, sin más rodeos comencemos. Bueno, tengo el presente, quería hablarles sobre el presente simple y el presente progresivo. Bueno, son técnicas realmente básicas, ¿sí? En cuanto a básico 2, en lo que estábamos viendo. En básico 1 lo que habíamos hecho era sobre el uso del will y el I going to. Ahora vamos a usar lo que es el presente progresivo y el presente simple, claro, y usando otras técnicas como agregar adverbios de frecuencia como never, always, sometimes y cosas así en oraciones de la vida cotidiana para responder ciertas preguntas. Bueno, como nosotros nos evalúan, es un método de que es como una entrevista, entonces ellos nos hacen unas preguntas y nosotros tenemos que contestar aplicando el presente progresivo y el presente simple. Bueno, hasta ahí todo bien, pero ahora, ¿qué es esto? Bueno, aquí tengo un ejemplo de una página cualquiera, todo es lo mismo, no mucha importancia, pero comencemos con el presente simple. Bueno, como podemos observar, el presente simple es súper fácil para cómo hacer una estructura. Por ejemplo, tenemos los sujetos I, you, we, they, etcétera, entre otros en primera persona, y en tercera persona tenemos he, she, it. Bueno, como podemos ver, tenemos lo único que se hace en este de presente simple es agregarle s al verbo. Por ejemplo, vamos a agregarle a los de tercera persona, a los de primera, no, siempre queda el verbo normal. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de las conjugaciones. Por ejemplo, I, you, we y they, siempre el verbo va a quedar normal. Y en he, she y it, el verbo se le pondría s. Tiene algunas excepciones, por ejemplo, go se le pone es o es. Es más, aquí lo dice, más o menos, de una explicación sobre cómo se ocupa esto y algunos ejemplitos que quería ver acá. A continuación, como podemos ver, I talks. Aquí no aparece el ejemplo, pero digamos que yo quisiera decir I talks. En tercera persona sería él está hablando o él habla, va. Entonces sería he talks. Sí, se le agregaría s nomás al verbo. Eso sería todo. Y aquí podemos ver, qué bonito, esto sí me gusta, ¿ve? Cómo hacerlo también el negativo, ¿ve? El uso del do y el das. Aquí esto es interesante porque, digamos, ejemplo, aquí el verbo, por ejemplo, el que arriba era un positivo, I talks queda el verbo normal. Cuando es negativo se le agrega el do. Por ejemplo, sería I do not, I do not, que sería el contractado, talk, y el verbo normal. Eso en primera persona. En tercera persona ya cambiaría bastante. Por ejemplo, sería he doesn't not, y el verbo que sería, por ejemplo, talk. Bueno, aquí lo voy a omitir, pero digamos que es talk, ¿sí? Para solo aplicar un solo verbo aquí porque proponen bastantes ejemplos. Pero ese sería más o menos la estructura, ¿sí? De esto, usar el das. ¿Y por qué aquí en tercera persona no se cambia el verbo? Bueno, porque en do ya se lo pusimos, le pusimos es, o sea, ya no es necesario ponerle de vuelta es al verbo. Bueno, en esto casi nunca, bueno, casi no se, ¿cómo se dice? No lo ocupamos mucho, por ejemplo, cuando decimos unas oraciones, pero yo voy a hablar más o menos del otro. Bueno, eso sería en básico 2 lo que estaremos viendo. Y el presente progresivo, que es nada, presente progresivo, sí, correcto. Pensé que lo había dicho mal, estoy un poco acelerado. Bueno, como decía, I am eating a sandwich. Lo que hacemos aquí en el presente progresivo es agregar en relación, en lo contrario al otro, es que aquí le agregamos dos cosas. Principalmente le agregamos ing al verbo, ¿sí? Y le agregamos el verbo to be.
Vamos a ver, por ejemplo, en el pasado era solamente I eat sandwich, ¿sí? Sería el presente simple, ¿verdad? Aquí en presente progresivo sería, le agregamos nomás el verbo to be, que sería de la primera persona de I, am eating, el ing a verbo y nomás el complemento que sigue al verbo. I eating a sandwich, estoy comiendo un sándwich. Si no me creen, así es. I am eating a sandwich. Hermoso, ¿no? Ven. I am eating a sandwich. Bueno, y ahí salieron los otros ejemplos. La verdad que no quiero, ¿cómo se dice? Enfocarme mucho en esto, porque lo que más me preocupa, lo que más quería yo, ¿cómo se dice? Aplicaran esto, es cómo aplicarlo en ya en oraciones ya estructuradas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me hacen estos tipos de preguntas en las entrevistas, ¿sí? Y quería practicarlos, porque eso es lo que vemos en básico 2, a comparación de básico 1, que era solamente lo básico, ¿sí? Si uno quería abordar mucho, porque son cosas muy básicas, pues, desde aprenderse el abecedario, aprenderse los números y todo eso, no lo voy a andar enseñando yo. Ahí hay un montón de formas ya aburridos han de estar algunos de aprenderse eso. Y bueno, quería aprender esto porque esto es algo que a mí realmente a mí me confundía bastante. Yo lo he entendido así, pero a mí que me digan, hey, ¿tú sabes cuál es la estructura del presente progresivo? Híjole. O del presente simple, híjole, ya ni me acuerdo de nada. La verdad, se me olvidan así completamente. Entonces estoy haciendo un repaso y grabándolo para yo acordarme, es decir, por lo menos ver este video y tal vez así me pague también YouTube, aprovechando. O no sé qué tanto tengo que poner aquí los de los derechos de autor sobre esta página, pero eso no es lo importante. Bueno, por ejemplo, otras preguntas que nos pueden hacer, por ejemplo, es What are you doing to improve your English? O preguntas tales como What is your daily routine? Bueno, esas preguntas son ¿cómo las contestarías tú? Pues aplicando así los conocimientos que acabamos de observar. En mi caso, a mí sí me tiran la piedrada. Claro que la van suavizando poco a poco, pero las preguntas ahí están, ¿va? Y tú tenés que andarte inventando una forma de cómo estructurarla o cómo responder las preguntas, ¿sí? Aplicando el presente progresivo y el presente simple. Claro que podemos ocupar otras reglas, por supuesto que sí. Pero por ejemplo, vamos a ver otra pregunta, como por ejemplo, What are your plans for next weekend? Bueno, pues yo puedo aplicar el del presente, como el presente progresivo. Un ejemplo, What are your plans for next weekend? Yo puedo contestar como, I am going to get out of work at 12 p.m. Un ejemplo, ¿sí? Aplicando todo lo que ya hemos aprendido, ¿va? Para contestar las preguntas, ¿sí? ¿Es algo simple? Sí. ¿Que tiene que ser practicado? Por supuesto que sí. Y ese sería lo que estaría yo abordando en básico 2. Bueno, eso sería una breve charla de lo que se ve en básico 2.